¿Qué tal? Bueno, empezamos el directo. Me encantaría que me dijerais si se oye, si se ve bien y así estar como más tranquila de que todo está bien. A ver si se oye, se ve bien, si me dais un ok. ¿Qué tal? Bueno, me apetecía mucho hacer este directo juntando todos los casos que he ido publicando estos últimos días y reflexionar acerca de ellos, ¿no? Que había cuestionarios y teníais que votar y me apetecía hablar hoy sobre ello y realmente de lo que voy a hablar va a ser del apego, ¿no? Que ya veréis por qué tiene que ver estos casos con el tema del apego. ¿Se me ve? ¿Se me oye bien? ¿Que no me decís nada y prefiero estar segura? Y ya luego empiezo. Bueno, yo creo que sí. Fenomenal. Bueno, entonces, el título incluso, no sé si lo habéis leído, es un apego seguro, un kit de supervivencia y un seguro para la vida, ¿no? Entonces, a lo largo de la charla también voy a ir definiendo o viendo por qué este título, por qué un kit de supervivencia y por qué un seguro de vida, ¿vale? Espero clarificar porque me apetecía muchísimo esta charla sobre el apego, que me parece tan importante y que tanto impacto tiene a la larga, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es el apego? Cuando hablamos de apego, ¿de qué se trata? Porque el apego no se trata de colecho, no colecho, de lactancia materna, biberón, no se trata de portear, no tiene que ver con todo esto, ¿no? Que a veces lo leemos, crianza con apego y se habla del porteo, de la lactancia materna, no va de todo esto, ¿no? El bebé cuando nace muy maduro, porque para que quepa a la cabeza por el canal del parto, no nace totalmente desarrollado y nace con un 22% de su cerebro desarrollado. Entonces nace muy inmaduro y muy dependiente. De tal forma que si dejamos a un bebé sin la supervisión de un adulto, el bebé pues muere, ¿no? Entonces venimos genéticamente, biológicamente programados con este sistema de apego que es el que favorece esta supervivencia, ¿vale? ¿Cómo es este sistema de apego? ¿En qué consiste? Bueno, pues tiene como dos patitas, dos momentos cruciales, importantes, que son de los que voy a hablar en la charla de hoy. Un momento que es un momento de estrés, de desregulación, en que el bebé se estresa, se desregula, ya sea por por hambre, por frío, porque tenga pis o caca, puede ser por miedo cuando es más mayor, ¿no? Un niño pequeño por miedo o porque esté enfadado con pataletas. También puede ser una desregulación de cara a la alegría, ¿no? Mucho entusiasmo, están preparando la comunión o una fiesta de cumpleaños importante. Esto le puede al niño desregular, ¿no? En una de las charlas que escuché al respecto hablaban de una metáfora que me gustó mucho y como ya sabéis que a mí la parte visual y concreta me ayuda mucho, os lo voy a traer, que es el balancín, la idea del balancín. A ver, yo creo que sí, la idea del balancín, ¿vale? Y en momentos de desregulación es cuando está el balancín del parque, los balancines del parque, pues o hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? En estos momentos es cuando es un momento de estrés para el niño, para el bebé, y está desregulado por dentro. Entonces, el sistema de apego en estas situaciones se activa. La amígdala también, que hablamos de ella en el vídeo pasado, también se activa el sistema de apego, y esto es lo que hace que el bebé, que con este cerebro tan inmaduro, con un 22% que nace, pone en marcha
como una búsqueda de acercamiento y de protección, como una llamada hacia el adulto en busca de esa protección, de ese consuelo y de pasar de esta desregulación, porque al ser el cerebro inmaduro no se puede regular solo, no es capaz, no tiene el cerebro desarrollado para regularse solo, y entonces busca ese otro, que en este caso es el adulto cuidador, para que le ayude a regularse, que esto es lo que llamamos corregulación. El adulto que sí tiene el cerebro desarrollado va a prestar, digamos, va a usar su corteza prefrontal, ¿vale?, para corregular al bebé, al niño, que no puede hacerlo solo. Y entonces va a pasar de esta situación de desregulación, de estrés, el balancín para arriba o para abajo, a esta situación de calma, con el balancín más en equilibrio, regulado. Y en esta situación, esta ya pone en marcha la segunda patita del apego, ¿vale? Cuando ya el niño, gracias a la corregulación del adulto, ya está más regulado, está como en homeostasis, en equilibrio, se pone en marcha la otra patita del apego, que es, en esta situación, en calma, se pone en marcha el modo exploración, ¿vale? Entonces, cuando estoy en calma, el bebé ya tiene seguridad, está tranquilo y se activa esa motivación para explorar. Cuando es muy bebé, ¿qué es explorar? Pues puede ser, si está tumbado en la alfombrita, empezar a coger los juguetes que está alrededor y mirarlos. Si ya gatea, puede ser gatear y alejarse un poquito del adulto, ¿vale? Siempre mirando que el adulto está cerca, ¿vale? Si ya es más mayor, pues puede ser en el parque, cuando salimos al parque, que se vayan a subir a los toboganes, que ya suba, que juegue con otros niños. La exploración ya en más mayores puede ser el ir a clase, el aprender, el escuchar en clase, el estudiar en casa. Es un momento de exploración, de curiosidad, de aprendizaje. Ya cuando llega la adolescencia, este momento de exploración será pues cuando sale con amigos, cuando coge transporte público solo, ¿vale? Esto tiene que ver con esta otra patita del apego, que la exploración se va a poner en marcha solo desde el equilibrio, solo desde el que me siento en calma. ¿Qué ocurre? Que el niño, cuando se va a explorar, tiene la tranquilidad, sobre todo cuanto más pequeño es, y la seguridad de que el adulto cuidador está cerca protegiéndole, y que si en algún momento ocurre algo que le vuelve a desregular, oye un ruido fuerte, un niño viene y le quita un juguete, algo pasa que le estresa, vuelve el momento de estrés, vuelve aquí, se desregula, se desestresa, se activa de nuevo el sistema de apego, la primera patita de la que hemos hablado. Voy a pedir ayuda al adulto, busco protección, busco seguridad, busco consuelo, y el adulto viene, me corregula, vuelvo a la calma y así me pongo a explorar. Ahora sí ya puedo volver a explorar desde la calma. Si ocurre algo, vuelvo al momento de estrés, y esto es como un círculo en el que nuestros niños pasan de estrés a la calma, y para pasar de esta situación de estrés a esta situación de calma en el que exploramos, necesitan a ese adulto que les corregule, que les calme, que les ayude con esa invasión emocional. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto se repite en el tiempo, ¿vale? Y esta repetición en el tiempo de estrés, viene un adulto, me corregula, me calmo, exploro, me vuelvo a estresar, pido ayuda al adulto, se activa el sistema de apego, pido ayuda. Esto que ocurre de forma repetida acaba produciendo en el cerebro del bebé un aprendizaje. No sé si os acordáis de Mr. Elástico, que lo vimos en uno de los vídeos, creo que fue el tercero o el cuarto, el tercero, en el que veíamos las redes neuronales, ¿no? Bueno, pues en esta situación, por la repetición, acaban creando estas redes neuronales un aprendizaje que le dice, oye, en su cerebro está escrito, cuando esas redes neuronales, cuando pasa algo que me desregula, que me estresa, por miedo, por tristeza, por enfado, por alegría extrema, algo que yo no sé regular por dentro, pero que por dentro siento este malestar, cuando esto ocurre, entonces después viene alguien, puedo pedir ayuda, ocurre otra cosa que me lleva a la regulación, a la estabilidad, a la calma. Acaban teniendo como este aprendizaje. Cuando algo me desregula,
viene alguien, me apoya y vuelvo a la regulación. Esto es un aprendizaje que hacen de manera inconsciente, ¿vale? Es lo que se llama también modelo operativo interno, porque va a ser la forma con la que luego van a funcionar en su futuro, ¿vale? Fijaros, este aprendizaje, este apego que los niños desarrollan desde que son bebés con las figuras de cuidadores, tiene luego repercusión en la vida adulta, ¿vale? El apego seguro, que es este que os acabo de comentar, ¿vale? Cuando me desregulo viene un adulto, me ayuda a calmar y a regular, luego vuelvo a la calma, el adulto favorece esa exploración, me invita a salir, a explorar, me pone en entornos estimulantes, si me vuelvo a desregular, viene el adulto. Este círculo se ha visto que acaba creando en el niño una sensación de confianza, de seguridad en el otro. El otro va a estar ahí, me va a apoyar, una sensación de confianza, de seguridad en el mundo en general, ¿vale? Porque si el otro, que era muy cuidador, luego ya lo generaliza al mundo, y una sensación de confianza y de seguridad en sí mismo, en esa sensación de merezco, ¿no? Merezco, me ven, tengo validez, soy digno de ser querido, de ser ayudado, de ser apoyado, ¿no? Entonces, fijaros, todo esto son esas creencias que él va creando, ese aprendizaje que él va creando con estas dos patitas del sistema de apego que se va activando desde que son bebés, ¿no? Y entonces esto a la larga se ha visto, los estudios últimos plantean cómo esto tiene relación con la salud mental, con menos enfermedades mentales luego en la adolescencia y luego cuando somos adultos, ¿no? Se ha relacionado este apego seguro, el recibir, el desarrollar este apego seguro de niño con una mayor autoestima, con una mejor manera de enfrentarse a situaciones de estrés, de peligro, ¿no? Si hay algo que me ocurre que me desregula, se pincha la rueda de mi coche, me dicen que un amigo está muy enfermo, me despiden del trabajo, me deja la pareja, ante estas situaciones, una mudanza, ante estas situaciones de estrés que la vida atrae, la forma de enfrentarme a ese estrés va a ser distinta si he desarrollado un tipo de apego u otro, y si tengo un apego seguro me va a dar como ese pozo de seguridad y de confianza de que puedo salir de allí, ¿no? Es como una resiliencia interna que tenemos integrada. Por eso hablaba también no solo del kit de supervivencia, que hemos visto que el bebé sin apego no sobrevive, sino de un seguro de vida, ¿no? Un seguro de vida para nuestros niños, para cuando sean mayores, tener como esta seguridad integrada dentro, ¿no? Y luego también se ha visto que tiene mucho que ver con las relaciones, con cómo luego nos relacionamos de adultos. Es decir, cómo es mi apego con mis padres o mis figuras de cuidadores de apego, digamos, de pequeños, va a tener que ver con cómo luego yo me he relacionado con mis amistades, con mi pareja, en esas relaciones de igual a igual, ¿no? Fijaros si tiene importancia esto y el impacto que tiene en el futuro, ¿no? Qué importante conocerlo y saberlo, ¿no? Entonces, esto es el apego, ¿vale? Y el apego siempre, siempre, siempre lo desarrollamos, siempre se produce, por lo que os he comentado, es que si no morimos, un bebé cuando nace desarrolla apego. ¿Con quién desarrolla apego? Pues se ha visto que generalmente 1, 2 o máximo 3 personas, y el bebé no distingue mamá, papá, sino que el apego se va a establecer, se va a desarrollar con ese adulto. Va a tener que ver con la característica del tiempo, ¿vale? Ese adulto con el que permanezco tiempo, y ese adulto y con estabilidad, ¿vale? Que está día tras día, está allí, está conmigo, me dedica tiempo y siempre es el mismo, ¿no? Puede ser una abuela, puede ser un papá, una mamá, un cuidador, ¿vale? Antiguamente, que estaban tanto con cuidadores, a veces hacían el apego, con un cuidador, ¿de acuerdo? Tiene que ver esto con la característica del tiempo. Entonces, siempre lo desarrollamos. El bebé desarrolla por supervivencia un apego hacia esa figura que está más tiempo presente con él y más estable. Lo importante en esto es que la relación, el apego, este vínculo, es asimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es importantísimo. Que los bebés
son los que desarrollan apego con los adultos. Es decir, cuando hay momento de estrés, necesito un adulto, busco protección y seguridad en un adulto, pido esa ayuda, viene el adulto, me corregula conmigo, me ayuda en esa regulación emocional, me calmo, siempre. Pero el adulto no desarrolla apego con el niño. No hay ese apego. El adulto sí que tiene apegos, también tenemos apegos de adultos, esto es importante, es decir, el apego, como decía Bowlby, que es el primero que habló de la teoría de apego, es de la cuna, desde la cuna a la tumba. Solo que los adultos desarrollamos apego, nos apegamos, hacemos este apego con otros adultos. Puede ser la pareja, pueden ser amigos, pero jamás con nuestros hijos. Y fijaros si es importante esto, que nosotros cuando nos desregulamos, ¿vale? Porque también nos desregulamos este balancín en momentos de estrés, momentos que nos sobrecargan, nuestros hijos muchas veces las situaciones nos desregulan, es importante que no vayamos a pedir a que sean nuestros hijos los que nos regulen, ¿vale? No estas frases que decimos, mira, pórtate bien que mamá está muy cansada, mira, fíjate cómo me tienes, qué cansancio. O sea, como cuando les hacemos responsable de nuestros estados de ánimo, como cuando buscamos que sean ellos los que como que se den cuenta que ellos nos han desregulado y que ellos cambien para nosotros regularnos, estamos haciendo como una inversión de rol y estamos pidiendo como que sean ellos que se hagan cargo, como que sean ellos los que nos corregulen, que ellos sean los que nos ayuden a pasar de esta situación de desregulación a esta situación de calma, ¿vale? Y ellos no pueden, porque su cerebro no está desarrollado, no pueden hacerlo. Entonces nosotros cuando nos desregulamos por algo que nos ha desbordado, por una situación, a veces estamos muy ansiosos por algo que le pasa a nuestro hijo, ¿no? El mantener esta seguridad, el no buscar que sean ellos los que nos regulen, sino quizás pues hablar con una amiga, hablar con la pareja, pedir ayuda a otro adulto para que sea a través de ese adulto que consigamos pasar de esta situación de estrés a la situación de calma, ¿vale? A mí esta idea de asimetría en la relación me dio mucha, como mucha claridad y lo importante, ¿no? Nuestros niños no son los que nos deben regular, no son capaces. No son capaces, ¿vale? Nosotros el apego lo hacemos con adultos, no con ellos. Ellos se apegan a nosotros, pero nosotros no a ellos, ¿vale? No quiere decir que no haya vínculo, pero lo que es el apego, que son estas dos patitas, estrés y exploración con la calma, no van a ser ellos los que nos ayuden a regularnos, ¿vale? Es importante. Y bueno, entonces, aquí otra cosa interesante en el apego es la cualidad del apego. Hemos dicho que el apego siempre se crea, ¿vale? Porque si no morimos. Lo que cambia, lo que es diferente es cómo va a ser la calidad, la cualidad de ese apego. Y aquí hay dos tipos de apego. Podemos desarrollar nuestros niños o nosotros cuando fuimos pequeños con nuestros padres pudimos desarrollar un apego seguro o un apego inseguro, ¿vale? Dentro de los apegos inseguros hay tres, que son el evitativo, el ansioso y el desorganizado. Que bueno, hablaré un poquito, pero poco de ellos porque me interesa más que queden como ideas claras, no meternos tanto en detalle. Entonces el apego seguro es un poco el que he comentado. ¿De qué depende el que nuestros niños desarrollen un tipo de apego, el seguro o el inseguro, ¿vale? Va a depender de cómo nosotros, como adultos, reaccionamos ante esas dos patitas, ante esos dos momentos importantes que os he nombrado. ¿Cómo reaccionamos nosotros como adultos cuando nuestro hijo se desregula y está en estrés? ¿Y cómo reaccionamos nosotros como adultos cuando nuestro hijo está en calma en ese momento de exploración? ¿Vale? En el apego seguro hemos visto que cuando nuestros hijos están en desregulación, se desregulan, están en momento de estrés, si nosotros somos adultos sensibles a ese estrés, que luego hay que estar atentos, hay que observar cuando mi hijo tiene esa situación de estrés o no. De ahí los casos clínicos que os mandé estas semanas, estos días pasados, tenían que ver con situaciones de estrés, ¿no? Ese bebé que cuando le pongo en la cuna se pone a llorar y llora y se despierta múltiples despertares, ¿no? O
ese petardo, ¿no? Que suena y asusta a mi hijo, ese adolescente que viene del instituto, que algo le ha pasado, yo no lo sé, pero lo intuyo porque tira la mochila, se encierra en su cuarto, me responde de manera muy borde, muy antipática cuando generalmente no lo hace. Todo esto ya me hace intuir, me puede hacer intuir que está en situación de estrés, de desregulación. Entonces, en un apego seguro, pues es lo que os he comentado antes. El adulto que acompaña a ese niño es sensible a este momento de estrés, es responsivo, es decir, puede intuir, puede mentalizar, darse cuenta de, oye, ¿qué le puede estar pasando? Algo le pasa, tendrá miedo, le ha pasado algo en el instituto, le dolerá la tripa, hay algún malestar ahí detrás, ¿no? Mentaliza un poco la situación, intuye, hipotetiza con qué le puede estar pasando al niño y le corregula, responde, le corregula y le ayuda a pasar de esta situación de estrés. Gracias a esa corregulación le ayuda, le lleva, digamos, a la calma, a la regulación, al equilibrio, ¿vale? De manera repetida. Ojo, no buscamos padres perfectos, no se trata de que 100% de las veces, de los momentos en que mi hijo está estresado, no se me escapa ni una, muchas se nos van a escapar. No se trata de esto, no se trata tampoco de que 100% de las veces respondamos exactamente como ellos necesitan, no va a ser posible. Es como una dinámica, una repetición, ¿no? Que muchas veces en uno de los estudios, fijaros, se hablaba de, para que hubiera apego seguro, que en un 30% de las veces respondamos de manera, digamos, acorde y responsiva. O sea, fijaros, es como, bueno, bien, ¿no? Es decir, que podemos, es posible. Bien, entonces, esto sería el apego seguro. ¿Qué ocurre? Que, ¿cómo respondemos? O sea, ¿qué nos ocurre a nosotros como adultos cuando nuestros hijos están en un momento de estrés, ¿vale? Cuando tengo un niño o un bebé que no para de llorar, que solo está o bien durmiendo, o bien mamando, o bien llorando, y es un llanto sin parar, sin parar, sin parar. ¿Qué pasa con un niño que le cuesta mucho dormirse y que luego tiene muchos despertares y viene a mi cama y las noches son horrorosas? ¿Qué pasa con un niño que cuando vamos a un cumpleaños de sus amiguitos se me pega en la pierna y no se mueve de ahí y todo el mundo me dice, es que tiene mamitis, es que tiene no sé qué, es que no sé qué? ¿Qué me pasa a mí? Es decir, en estas situaciones en las que mi hijo vive estrés, está en desregulación, ¿qué me ocurre a mí como adulto? Y generalmente por la mochila que traemos, por esta crianza tradicional que hemos recibido muchos, por el apego que hemos desarrollado nosotros de pequeños junto a nuestros padres, esas situaciones de estrés de nuestro hijo nos estresan a nosotros, nos despiertan la amígdala por neuronas espejo y nos estresan. Entonces, ante esa situación de estrés, lo que nos generalmente lo que nos puede llegar a salir es el enfado, el regañarles, el castigarles, el retarles, incluso a veces humillarles, reírnos de ellos, relativizar, quitar importancia a lo que les está pasando. Pero qué chorrada, no tengas miedo por esto, pero si es solamente un petardo. El aislarles, hasta que no se te pase, a mí no vengas a verme, vete a tu cuarto. El ignorarles a veces, bueno, todo todas estas técnicas, ¿no? Más de la crianza tradicional. ¿Qué ocurre? Que claro, si yo respondo al estrés, a la desregulación de mi hijo, que no sabe regularse solo, ojo, porque no tiene el cerebro desarrollado suficientemente, y que aprende a regularse solo gracias a que nosotros le hemos regulado mucho, ¿vale? Es decir, gracias a que hemos corregulado desde que es pequeño en múltiples situaciones, nosotros aprendemos a regularnos gracias a que otro nos enseña cómo regularlos. Es un aprendizaje, no nacemos sabiendo cómo manejar emociones. No, gracias a que tengo un otro mayor, más grande que yo, que sabe más que yo y que tiene un cerebro prefrontal desarrollado, y que cada vez que yo me desregulo me ayuda a regularme, yo voy aprendiendo poco a poco a regularme y a saber qué tengo que hacer. Es decir, que la autorregulación, es decir, yo me regulo sola, solo va a ocurrir cuando ha habido una corregulación primero. Necesito a un otro para aprender esto, ¿no? Esto es importante porque,
fijaros que las creencias de las que venimos es, no, déjale, que se apañe solo, que es que si no va a ser súper dependiente. Si cada vez que llora, déjale llorar, o le retamos, ¿no? Les ponemos en situación de reto buscando que sea más autónomo, que se haga más fuerte, ¿no? Buscando la autonomía, la fortaleza, y hemos visto que todo lo contrario, ¿no? Es decir, ellos van a salir en ese modo exploración, en ese modo autonomía, en ese modo fortaleza, solo desde que les hemos ayudado a regularse, y solo van a aprender a regularse si hemos estado con ellos en esas situaciones, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que si ante el estrés de nuestros hijos, nosotros, por nuestra mochila, también nos estresamos y les retamos, les regañamos, nos enfadamos, ¿por qué lloran? ¿Por qué tal? ¿Por qué pega a su hermano? Esa situación de pegar a su hermano o de pegar a un amigo está desregulado. Tenemos que vivirla como ¿en qué momento está mi hijo? Está en momento de estrés. Ahora necesita corregulación. ¿Qué pasa? Que esos momentos en que mi hijo está así, si yo le regaño, le reto, le castigo, me enfado, no llega a la calma. Justamente le puede producir aún más desregulación. Mi reacción le desregula aún más, le estresa aún más, ¿vale? No pasa a esta fase, sino que se queda en esta. Entonces, fijaros, esto de manera repetida, ¿qué aprendizaje hay? No aprende al final oye, cuando yo me enfado, me desregulo, algo me pasa, algo que no sé gestionar, viene alguien que me protege, que confía en mí, que me quiere incondicionalmente, que me ayuda y me calma. No hay este aprendizaje, ¿vale? Entonces, esto es lo que, pues a la larga acaba desarrollando esos apegos más inseguros. Igual en el momento de exploración. En los momentos de exploración, cuando está en la calma y se va al parque y empieza a subir a toboganes, a explorar, si nosotros estamos, cuidado, no te subas a esto, ay, cuidado, no. Si estamos con esa ansiedad, transmitiendo esa ansiedad, no permitiendo, no favoreciendo esa exploración, o cuando ya son más adolescentes, que ya pueden empezar, que sea usar transporte público solo, hacer cosas más autónomamente, y nosotros estamos, todo eso, claro, va a hacer que esa otra patita del apego empiecen a tener como más miedos y a no aprender en ese aprendizaje a explorar su mundo, ¿no? Y a explorar su capacidad, hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y fijaros, aquí me parece importante que entendamos por qué nos pasa esto. Es decir, esta reacción que nosotros tenemos ante el estrés de nuestro hijo, que nos provoca estrés, que esto es muy humano, ¿vale? Pues el entender por qué nos ocurre esto, ¿no? Y que no consigamos muchas veces ayudarles a la corregulación, a calmar. Es importante entender, ¿no? Entender de dónde venimos y de dónde viene esto para poder intentar cambiarlo, ¿no? Y entender primero eso, el apego que nosotros hemos desarrollado de niños, ¿no? Venimos de esa crianza tradicional, la gran mayoría de las veces lo que nuestros padres nos han educado en cambiar conductas, castigar conductas inadecuadas, reforzar conductas que ellos consideraban adecuadas, y funcionábamos un poco así, ¿no? Es decir, esta forma esta forma de acompañar que el apego seguro nos está invitando, no lo tenemos integrado. Es decir, tenemos que empezar a dar algo que no nos han dado. Entonces, claro, es una red neuronal que no tenemos. Es una red que tenemos que ir creando poco a poco, paso a paso, y equivocándonos y con mucha compasión hacia nosotros, ¿no? Y luego también me parece importante aquí también ser conscientes, poner conciencia en qué apego traemos cada uno de nosotros, que esto será importante valorarlo. Ahora hablo un poquito de cada uno de ellos, luego también en poner conciencia en qué creencias, qué expectativas tenemos. O sea, cómo interpretamos las conductas de nuestros hijos. Y esto es muy importante. Porque según cómo yo interprete lo que hace mi hijo, así le voy a poder acompañar, ¿no? Y esas expectativas, esos debería, ¿no? Es que mi hijo ya debería estudiar solo. Es que mi hijo ya debería saber prepararse la mochila. Es que mi hijo ya debería... Bueno, tu hijo ya, pues no lo sé, porque cada niño es un mundo. Y aquí me gustaría traer un punto importante, que es el temperamento. Hablar del temperamento, que yo en la consulta esto lo veo mucho, y es un tema que creo que debemos cada vez conocerlo más, porque al final hacemos daño
a nuestros niños muchas veces sin querer, inconscientemente, ¿no? El temperamento es algo biológico, es algo genético, es decir, ese bebé que os comentaba al principio, que nace con ese 22% del cerebro, muy inmaduro, que luego lo desarrolla gracias al entorno y a esa interacción con el otro, pero sí nace, ¿no? Nace con ese temperamento que está genéticamente también, que viene, digamos, por los genes, ¿no? Y entonces, bueno, pues es verdad que hay temperamentos que son más fáciles, pongo bien estos fáciles aquí, ¿fáciles para quién? Fáciles para nosotros. Eso es verdad, no nos vamos a engañar. O sea, hay temperamentos, hay niños, pues comen, duermen, sonríen, están contentos, no... Bueno, pues mira qué bien, qué suerte, ¿no? Hay temperamentos, hay niños que, bueno, pues que lloran más, que tienen más malestar, que tienen más sensibilidades. Aquí dentro del temperamento entraría todo ese tema de los altamente sensibles, toda esta parte, ¿no? Es como el niño reacciona a los distintos estímulos sensoriales, ¿no? Los niños que a lo mejor son muy sensibles a los ruidos, ¿no? Y ante ruidos muy pequeños que nosotros ni nos damos cuenta, ellos vienen asustados y alarmados, ¿no? Y entonces ni entendemos lo que le está pasando, pero viene asustado. O niños muy sensibles a determinados sabores y entonces son como más exquisitos con la comida, ¿no? Esto nos lo puede complicar, ¿no? O niños como más sensibles a toda la parte, digamos, sí, social, y entonces cuando hay mucha gente se sienten como muy abrumados y son esos que se pegan a ti, que no se quieren separar, que tú dices, pero bueno, sepárate ya de mí, ¿qué haces aquí conmigo? ¿No? Y todo el mundo encima opina y empieza a decir que qué pegadito está mamá, ¿no? Bueno, estos niños altamente sensibles, estos niños que a veces tienen más llanto, que a veces duermen peor, estos niños, hay niños, por ejemplo, que son mucho más movidos, ¿vale? Que tienen fum, 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 que les ves que van de un lado para otro, que a veces, claro, esto es más difícil de acompañar para un profesor, más difícil de acompañar para un padre o una madre, ¿no? Pero qué importante el conocer que nuestro hijo es esto, ¿no? Es así, tiene esto. Y no buscar tanto cambiarlo, ¿no? Porque si yo tengo mi expectativa de lo que debería ser un niño de 4 años, lo que debería ser un niño de 6 años, lo que debería ser un niño de 9 años, es que no estoy viendo a mi hijo. Estoy viendo mis creencias, estoy viendo mis miedos, estoy viendo, no sé lo que estoy viendo, pero no a mi hijo, ¿vale? Mi hijo es alguien con ya su temperamento, con ya su historia, y qué importante poder verle, observarle y no buscar cambiarle, sino simplemente acompañar desde cómo es él, ¿no? Yo creo que esto es importante, tenerlo en cuenta y que no nos olvidemos de ello, ¿vale? Porque esto dificulta mucho el acompañar, ¿vale? Si tenemos un niño, por ejemplo, esos bebés que tienen muchos cólicos, ¿no? Y que los llamamos cólicos del lactante y que no está muy claro, ¿eh? Como que, bueno, son cólicos del lactante, pero no está tan claro que tenga que ver con solo inmadurez digestiva. Puede tener que ver con niños con más reactividad, con más altamente sensibles y entonces, bueno, pues que tienen como esa necesidad de más contacto, de más tacto, de más protección, de más... y entonces son niños que tienen más llanto y es verdad que esto en la consulta lo veo mucho porque inquieta, preocupa, que le está pasando, le pasa algo y no le pasa nada. Son niños que comen luego por lo demás bien, que engordan bien, que están bien, simplemente que bueno, pues tienen como más necesidad de estar como muy acurrucados en un entorno muy, muy silencioso, muy acurrucado, como muy seguro. Claro, acompañar esto no es fácil, ¿no? No es fácil. Y por eso me parece importante el conocerlo, ¿no? El conocer esta parte para que ante el estrés de nuestro hijo, que nos va a provocar estrés, porque esto es humano, si yo entiendo de dónde viene mi estrés, de si está viniendo de mi apego, de mis mochilas, de mis creencias, a lo mejor esto me puede ayudar a no desregularle más, ¿no? Sino a poder calmarle, ¿no? Entonces, bueno, la buena noticia de todo esto, y por eso también el tema de hoy, es que siempre se puede reparar. O sea, el apego se repara en la relación y toda interacción con nuestro hijo va a ser una oportunidad, toda interacción con nuestro hijo en que haya, sobre todo estos momentos de estrés, también estos momentos de exploración, van a ser una oportunidad justamente para caminar hacia
ese cada vez más apego seguro, ¿vale? Ya hemos dicho que no perfecto, no 100%. Sí, bueno, ahora que tengo conciencia que es tan importante que cuando hay estrés yo le ayude en la corregulación, bueno, pues observar esas situaciones de ir caminando hacia ahí, ¿no? Entonces, y lo primero para ir hacia este camino del apego seguro sería primero el identificar las señales que me indican que mi hijo está desregulado en estrés. ¿Por qué? Porque hay niños que son que llamamos externalizantes, es decir, cuando están desregulados en estrés, se nota, se ve claramente, es decir, lo externalizan, gritan, pegan, patalean, muerden, el bebé que levanta las manos como diciendo cógeme, cógeme, se le ve claramente que está en estrés, ¿no? Y esto, bueno, pues quieras que no, más o menos nos puede resultar fácil detectarlo. Pero hay otros niños que por su temperamento son más internalizantes y entonces cuando están en esa situación de estrés, de desregulación, no es tan fácil verlo. Puede ser que nos digan que están bien y tú le ves con cara así, pero puede ser que luego le preguntes ¿cómo estás, cariño? Bien, 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 estoy bien. Puede ser niños que ese malestar lo saquen a través de dolores de cabeza, dolores de tripa, a través del insomnio, niños que empiezan a dormir mal, cuando antes dormían bien y de repente les cuesta dormirse o se despiertan, tienen pesadillas, se despiertan más por la noche. Niños que están como más callados, más aislados, más tímidos, más como hacia adentro. Un adolescente que cambia sus conductas, que normalmente, oye, pues si llega, viene a hablar con nosotros y de repente ya se encierra en la habitación, cuando antes no lo hacía. Todo esto nos va a resultar más difícil detectarlo y es importante, aunque sea difícil, nos toca como adultos detectarlo y estar ahí con la lupa de inspector buscando estas señales que me ayuden a entender que esa conducta o eso que le está pasando es que está en desregulación, es que está en estrés y entonces tenemos que estar como, bueno, ayudar, ¿no? Buscar a la corregulación. Eso es lo primero, identificar esos momentos en que mi hijo está en estrés y cuál es su forma de expresar el estrés, si lo expresa más como externalizante o es de los internalizantes. Bueno, mira, así conocemos a nuestro hijo. Lo segundo en este camino hacia ese apego seguro es también conocerme a mí, es decir, oye, ¿qué me pasa a mí cuando mi hijo está en esa situación de desregulación? ¿Qué cosas me cuestan más a mí sostener, ¿no? A lo mejor a mí el llanto del niño me cuesta muchísimo, o a mí me cuesta el sostener cuando pega, cuando muerde, es que no puede ser, ¿no? Le regaño, me pongo como una furia, ¿no? O a mí me cuesta sostener eso, el niño que se queda ahí pegadito a mí y que estamos con los demás y que no se mueve, que no saluda, que no... Me cuesta mucho sostener esto, ¿no? Todos los casos que os puse, ¿no? Ir viendo, ¿no? ¿Qué nos ocurre? ¿Qué nos desregula a nosotros? Darnos cuenta qué cosas... O no, me cuesta sostener a lo mejor la exploración, cuando mi hijo empieza a subir por las rocas y yo solo veo peligro y me pongo así como, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, pues qué cosas me cuesta a mí, cuando estoy yo desregulada, qué situaciones me desregulan a mí, porque cuando yo estoy desregulada va a ser imposible corregular a mi hijo, ¿vale? Entonces es importante tener conciencia, porque desde la desregulación lo único que vamos a conseguir es más desregulación, que nuestro hijo, estando aquí, se mantenga aquí o incluso aumente esto, ¿vale? Entonces será importante ser consciente de que estamos desregulados, qué cosas nos cuesten más. Primero, pues quizás para pedir ayuda a un otro que se ocupe de ese momento. Y quizás también pues porque a lo mejor si yo me conozco, esto me puede ayudar a en ese momento decir, bueno, vale, yo sé que esto a mí me abruma y a la vez sé que ahora mismo mi hijo me necesita y tengo que responder porque soy el adulto guía. ¿Os acordáis de ese adulto guía del vídeo 2, ¿no? Y bueno, o a lo mejor... bueno, ver cómo trabajar esos estados de desregulación sabiendo que desde la desregulación no voy a corregular, ¿vale? No voy a poder corregular, no voy a poder dar eso que necesita mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, ojo, ya hemos dicho que si finalmente desde la desregulación
me sale lo que me salga, ¿no? Mi hijo viene, ha pegado y yo al final le castigo, le regaño y tal, y me doy cuenta que en ese momento él estaba desregulado, recordar siempre la posibilidad de reparación, ¿vale? Es decir, siempre hay esa opción. La reparación nos vuelve hacia el camino de la seguridad, es otro caminito que sale cuando me desvío. Mira, oye cariño, antes en el cumpleaños que estabas tú aquí como, ¿no? Como muy pegada aquí con mamá, ¿no? Y yo pues todo el rato te decía, venga, venga cariño, pero vete, pero ¿qué haces aquí? Pero hija, no te quedes con mamá, pero si tienes a tus amigos, vete, ¿no? Y estaba todo el rato como buscando, pues bueno, quiero que sepas que me he dado cuenta que es que si estabas así tan pegada a mí es que tú quizás estabas molesta, no te encontrabas bien o no estabas segura, ¿no? Es esto, cariño, lo que te pasaba, no estabas cómoda, y bueno, pues quiero que sepas que, bueno, pues que en ese momento yo no sabía cómo reaccionar, no sé, estaba como agobiada, angustiada, no sabía cómo reaccionar y he reaccionado así. Voy aprendiendo contigo a ser mamá y bueno, que sepas que aprendo, ¿no? Y que para otra vez entiendo que eso quiere decir que estás incómoda, que estás molesta y que justamente me necesitas más cerca de ti y la próxima vez, pues buscaré estar más cerca de ti, ¿no? Entonces ya esta reparación, aunque en ese momento hayamos reaccionado como hayamos reaccionado, el poder volver luego en un post, en un después a hablar desde este lugar nos vuelve al camino de la seguridad, ¿no? Y entonces eso es cuando nosotros, el primer paso es ver cuándo nuestro hijo está estresado, ver qué formas tiene de expresar el estrés, ver nosotros cómo reaccionamos ante este estrés. Si se nos va y no conseguimos corregular, no conseguimos responder, hacernos cargos de la necesidad de nuestro hijo responder a corregular, tenemos la opción de reparar. Si podemos corregular, pues estupendo, ¿no? Porque en esta corregulación en el que mi hijo se estresa, bueno, pues mi hijo se siente visto, se siente comprendido, se siente legitimado en lo que le está pasando, ¿no? Este malestar que tienes no te lo quiero cambiar, ¿no? Te doy como ese espacio, ese permiso, te lo valido, lo nombro, ¿vale? Y bueno, pues esto es lo que va creando, ¿no? Esa confianza, ese apego seguro, ¿no? Y claro, en esto muchas veces me decís, ya Inés, pero entonces ¿qué pasa? ¿Que le dejo pegar? ¿Que es que todo ancha es Castilla? Claro, y aquí es donde hay otro paso más, ¿no? Que tenemos que saber para quedarnos tranquilos. Por supuesto, si nuestro hijo cuando se enfada pega, ¿no? Pues no se trata de dejarle pegar, ¿no? Se trata de entender que hay pasos, ¿no? Y en ese momento en que mi hijo ha pegado, el que yo le regañe, el que yo le reprenda, el que yo le haga sentir mal, le castigue, es que no va a servir para nada, más que no va a haber aprendizaje ahí, no le ayuda. Mi hijo cuando está pegando a otro está por dentro absolutamente desregulado, tiene muchísimo malestar. Desde ahí, el primer paso es, desde aquí, ir aquí, y me necesitas a mí, ¿vale? Entonces yo desde aquí, estoy aquí, me acerco, te abrazo, te contengo, te separo para que no sigas pegando, cariño, debes de estar mal, debes de estar muy enfadado para pegar a tu amigo, vámonos de aquí, vámonos a casa, ¿vale? Desde aquí, le calmo. Y en otro momento, ¿vale? Sin tener prisas, en otro momento en que está en esto, porque desde la calma es desde donde va a haber aprendizaje, desde ese lugar de exploración es donde va a entender, donde puede haber un aprendizaje, en otro momento que puede ser 10 minutos más tarde, sobre todo si es más mayor, o si es muy pequeño puede ser al día siguiente o por la noche, en un momento en que vemos que está en calma, está en conexión, podemos volver y decir, cariño, antes que te has enfadado, ¿te acuerdas con tu amigo Miguel que le has pegado y tal? Estabas muy enfadado, ¿verdad? Ya, claro, y está bien enfadarse, te has enfadado, ¿no? Lo único, pegar, es que a mí cuando pegas me da mucha inquietud, mucha preocupación y creo que nos podemos enfadar de otra manera, podemos expresar el enfado de otra forma, ¿no? ¿Qué te parecería si la próxima vez, a ver, ¿qué se te ocurre a ti? Y si no le ocurre nada, no se le ocurre nada porque es pequeño y pues vienes a verme, tiras piedrecitas al suelo, bueno, y aquí es donde la creatividad, ¿no? Y aquí es donde está esa segunda fase de educar, de educación emocional. Por supuesto tenemos que educarles, por supuesto tenemos esa
esa parte importante, ¿no? De enseñarles habilidades sociales, de enseñarles a expresar las emociones de manera más, digamos, más equilibrada, ¿no? Y más que cubra más las necesidades de todos, ¿no? Sin hacer daño. El tema es que no nos saltemos este paso, ¿no? De cuando está el desregulado, por mucho que yo me vaya a intentar decirle que así no, que tiene que ser de otra manera, es que no, ojalá sirviera, pero no sirve, no hay aprendizaje ahí, no sirve. Y el apego, para el apego seguro, ya está muy demostrado que lo que se necesita son esas dos patitas, ir respondiendo, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto es lo que me apetecía contaros. Esto es, sí, un poco todo lo que quería compartir. Espero que haya sido claro, que os haya ayudado. A mí la verdad es que el conocer esto me dio mucho sentido y sobre todo eso, quedarnos con estas dos imágenes, ¿no? Y pensar, ¿no? ¿Mi hijo ahora cómo está? ¿En esta o en esta? ¿Está en estrés o está en calma? Si está en estrés, ¿qué necesita? ¿Vale? ¿Me necesita a su lado? ¿Necesita espacio? A lo mejor no me necesita a su lado porque ya es más mayor. Adolescentes muchas veces lo que necesitan es espacio. Pues no voy a ser invasiva, ¿no? ¿Qué necesitan en ese momento, ¿no? Pues estar ahí observando. Creando un entorno. Si es un adolescente que está en su cuarto, vemos que está triste, que no acepta que yo me acerque, pues a lo mejor le podemos llevar pues una infusión, un colacao con una magdalena, yo qué sé, algo que le haga sentir estoy aquí, ¿no? Ahora no quieres compartir conmigo, está bien, pero estoy aquí, ¿no? Y te veo lo que te pasa, no te lo quiero cambiar y no me dedico a, no me hables así, que es que en ese momento no, insisto, en ese momento no, está aquí, ¿vale? Aquí podemos hablar, oye cariño, ¿vale? Antes cuando estabas muy enfadada, lo cual, pues chicas, sí, es verdad, pues ya está, solo podrías no hablar, genial, pero en este momento, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ir observando, ahora está en calma, vamos a favorecer exploración, vamos a favorecer autonomía, vamos a favorecer aprendizaje, vamos a favorecer educación emocional, vamos a motivarle a explorar. Y si está en estrés, me necesita mi corregulación, porque así es como va él a poder aprender a regularse, ¿vale? Y es como luego él se va a relacionar con los demás. Fijaros, no os he hablado y muy cortito, porque no me apetecía meterme mucho en esto, los tres tipos de apego inseguro, ¿no? Os decía el apego seguro, que es un poco este círculo que hemos hablado, y los apegos inseguros, ¿no? El apego, uno de ellos es el evitativo, ¿no? Un poco por entender, el apego evitativo sería un poco cuando se desarrolla, ¿no? Cuando cuesta como conectar con las emociones, ¿no? Y que cuando nuestro hijo, cuando somos adultos, digamos que tenemos este apego evitativo, cuando nuestro hijo viene en esta situación de estrés muy desbordado emocionalmente, nosotros no sabemos sostener esto porque no nos enseñaron de pequeños, nos desborda y entonces rápidamente es no llores por esto es una tontería, quitamos importancia, relativizamos, o resolvemos, hijo, pues ya está, no tienes este problema, pues buscamos resolver, ¿no? Es como, vamos a desconectarnos de las emociones porque yo con las emociones no me siento tranquila, ¿no? Esto es un poco el evitativo, ¿no? Y también en los apegos evitativos, esta parte emocional como que no le damos tanta importancia, ¿no? Y esto es un esquema, es decir, que luego tiene muchas, pero bueno, un poco como un poco caricatura, un poco esquema para entender, y en el apego evitativo también como que reforzamos mucho los logros, ¿no? El logro académico, el estudio, las notas, reforzamos los logros deportivos, ¿no? Es como toda esa parte, ¿no? El apego ansioso, que es otro de los apegos inseguros, ¿qué ocurre cuando nuestro niño viene con esa situación de estrés desregulado? Si nosotros somos adultos con tendencia a ese apego ansioso, pues generalmente sí que le damos mucha importancia a esta parte emocional. El tema es que a veces
desde un lugar un poco ansioso, ¿no? Y entonces respondemos como desde, cariño, pero estás bien, pero ¿y qué te pasa? Y entonces, claro, esto no regula. Esto acaba desregulando a nuestros hijos, que acaban diciendo, madre mía, yo a mamá no le voy a contar porque en el evitativo no nos cuentan porque dicen, mamá, papá, no me entienden. O sea, ¿para qué se lo voy a contar? Entonces estos son los adolescentes que al final, bueno, adolescentes y niños que no nos cuentan nada, no comparten nada, porque ¿para qué? Si es que no me entienden. Los ansiosos a veces llegan a no contar porque a veces sí que responden según mis necesidades, pero otras veces dices, joder, si es que al final casi la tengo que relajar yo a mamá o a papá, ¿no? Se pone más nervioso que yo, ¿no? Entonces ocurre, ¿no? Y luego en los ansiosos también, en esta parte de exploración, en los evitativos, esta parte de exploración la fomentan mucho, ¿no? Cuanto más autónomo mejor, hay que ser fuerte, tú solo puedes, no necesitas a nadie, ¿no? Es un poco en ese sentido, ¿eh? Caricatura todo un poco, pero bueno, por entender. En cambio, en el apego ansioso es más, un poco más tirando hacia sobreprotección, ¿no? Ay, cuidado, cariño, no te caigas, no te subas a esa roca, no, estamos ahí como muy encima, y un poco de sobreprotección, ¿no? Que eso al final también desregula, ¿no? Y los desorganizados, que es un poco el más complejo, el apego más complejo, es aquel en el que la figura de apego, la figura que me tiene que dar protección, cuidado en estos momentos, ¿vale? Bueno, en estos y en estos, es la figura que me produce miedo, ¿no? Miedo, ¿vale? Todos en algún momento, ¿no? Pues podemos alzar la voz, crear miedo, ¿no? Importante reparar y que... pero miedo en un sentido, bueno, pues eso, miedo que agacho cabeza a esos niños que ves que no, indefensos, ¿no? Como que estoy absolutamente indefenso y aquí, bueno, pues cuando hay agresión física, por ejemplo, cuando hay este tipo de... Entonces esto crea mucha confusión interna, porque la persona que me tiene que cuidar, que me tiene que proteger, es la que me hace daño a la vez o la que me crea miedo, ¿no? Entonces, bueno, desorienta mucho, confunde mucho y... Bueno, estos son los 3 tipos de apegos inseguros. Entonces, vayamos caminando hacia el apego seguro, no seamos padres perfectos, madres perfectas, seamos suficientemente buenos, como decía un pediatra, el pediatra Winnicott, y con esto es, ya solo con el hecho de poner conciencia de esto, reconocer esto, reparar cuando nos desregulamos y vemos que nuestra reacción ha desregulado aún más a nuestro hijo, pues bueno, pues soy humana, ¿no? Y reparo y bueno, pues os invito, creo que puede ser muy rico, a mí me dio mucha claridad y el distinguir estas 2 partes, estos 2 puntos y el qué tipo de acompañamiento necesitan. ¿Vale? No sé si tenéis dudas, no sé si tenéis preguntas, aquí termino, no sé si queréis comentar algo o no, espero de corazón que sirva y bueno, pues nos vemos en la siguiente y si queréis, si os ocurren dudas para los que os veáis en diferido o por YouTube y queréis escribirme para preguntarme, hablar del tema o que profundice en algún tema más concreto, pues no lo dudéis, estaré encantada de seguir con este tema que me apasiona. Bueno, un abrazo fuerte a todos, gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Adiós.